Gracias a Dios que estamos en este local que Dios nos ha dado. Hasta efectos especiales tenemos a veces de agua. Y que antes no estaba tan cómodo como está ahorita. Hace muchísimo calor antes y pues son cosas que yo agradezco a Dios porque si Él no provee, pues ¿qué hacemos nosotros? Si Dios no le provee a usted, ¿qué hace usted? El que pone alimento todos los días de nuestra casa es nuestro Dios, ¿verdad? Todos los días, todos los días. Entonces estar aquí tan rico, no me siento muy a gusto. ¿Ustedes? Siento un refrigerio físico, pero también espiritual, ¿no? Como que todo el día sales a tantito al sol y está tremendo el calor. Y ahorita siento esa frescura física, pero también estar aquí con el Señor. Él es la armonía, Él es nuestro refrigerio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración para comenzar esta clase, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor, en estas enseñanzas. Padre, sobre todo, no informarnos, Señor, sino conocerte. Que al ir conociéndote, Dios, quién eres, se aumente nuestro temor hacia ti, Señor. Se aumente nuestro amor hacia ti, Señor, y por lo tanto nuestra obediencia hacia ti, Señor. Que haya una transformación en cada uno de nosotros a medida que te vemos a ti y te conocemos, Señor. Te pido por aquellas personas que no están y que se inscribieron, que habían dispuesto su corazón a estar aquí, tú sabes por qué no están. Quizá tuvieron un tema de fuerza mayor. Tal vez, Señor, la carne se niega a venir, Señor. Le salen otros compromisos, Señor, que astutamente el enemigo atraviesa, Dios, en los días de reunión para distanciarnos y distraernos, Señor, de nuestro compromiso contigo. Te pido que a cada uno de tus hijos, Señor, le fortalezca, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, estamos ya en la lección 6 por la misericordia de Dios y estamos en el capítulo 1 de Génesis, ¿no? Entonces vamos al capítulo 1 y estamos, como ahí vemos ese libro, ¿verdad? Que de alguna forma está figuradamente representando la Biblia. Esa es la base que vamos a enfocarnos el día de hoy, que es el capítulo 1 de los versículos del 3 al 5. Se los voy a leer. Y dice, ¿ya están ahí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en qué día estamos? En el 1, ¿verdad? En el 1. Estamos en el día 1. Desde el principio estamos en el día 1, pero hasta aquí nos está informando que está concluyendo el día 1, ¿sí? Entonces, dice ahí, vamos a la primer pregunta. Lee Juan capítulo 1, versículos 9 y 10 y contesta, ¿quién es la luz verdadera? Voy a pedirle a Olguita, por favor, si puede leer ese versículo y puede contestar esa pregunta. Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Sí, amén. Juan 1, 9 y 10. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. La luz es Cristo. Amén. Entonces, amén. ¿Qué tiene que ver la luz en esta clase? Ajá, fue hecha la luz, ¿verdad? La luz, digamos, natural,
pero a la vez esa luz natural es milagrosa, porque si Dios no lo hubiera hecho, pues no habría luz. Pero Sara dio la clase el viernes pasado y ella usó una palabra para explicar que la enseñanza que vemos en lo natural, de lo que Dios creó, nos trae una enseñanza también en lo espiritual. ¿Qué palabra usó Sara? ¿Alguien se acuerda? Usó una palabra, la repitió como 3 veces para explicar que al estar estudiando el día de la creación cada día, estamos explicando algo que sucedió, que Dios hizo, pero también hay una aplicación espiritual. Ella usó una palabra que creo que dijo paralelismo, ¿verdad? ¿Sí usó esa palabra? Paralelismo, ¿verdad? Entonces, aquí a medida que vamos avanzando en el conocimiento de cómo Dios hizo el mundo, vamos conociendo a Dios y vamos aplicándolo a nuestra vida espiritual. Entonces, todo lo que vemos, todo esto natural, Dios nos da una enseñanza espiritual. Entonces, ahí dice, ¿quién es la luz verdadera? Porque vemos la luz física, ¿no? Dios hizo la luz. De hecho, vimos que el sol, Dios hizo el sol hasta el día 4, ¿verdad? Pero desde el principio, ¿qué hubo? Luz, ¿verdad? Dios hizo la luz, no necesitó Dios el sol. Pero, y vimos que la luz es indispensable para vivir. ¿Alguien de ustedes físicamente ha estado alguna vez en completa oscuridad? ¿Sí? A ver, ¿cuándo fue esa vez que estuviste en completa oscuridad? Nada, un apagón y no vio nada. Pero aún a veces en los apagones tenemos la luna, ¿verdad? O sea, sí se ve, no ves nada, pero aunque no crean, la luna ayuda. Quizá nadie de nosotros hemos estado en una total oscuridad. Creo que hay gente que ha ido a ciertos viajes, ciertos recorridos, donde han estado como metidos bajo la tierra y no ven nada. Imagínense la tierra, esa es una oscuridad densa. O sea, yo creo que generalmente, aunque esté oscuro, hay luna. Y sí es diferente la luna. O sea, hay luna y hay, ¿qué más? Estrellas. Pero imagínense no podríamos vivir, no habría vida, no podría habido, no podríamos sobrevivir. Es necesarísima la luz. ¿Cuánta gente de ustedes tiene velas o lámparas en su casa? Sí, ¿verdad? Porque las tienen por emergencia, ¿verdad? Si se va la luz, estamos en emergencia. Necesitamos tener una lámpara, algo, la necesitamos. Entonces, así como necesitamos la luz física, necesitamos la luz espiritual. Y cuando decimos luz espiritual, nos está diciendo Dios que no es algo abstracto, sino se trata de alguien, de una persona. Él es la luz, es Cristo, ¿verdad? Cristo. Entonces, muy bien contestado. ¿Quién es la luz verdadera? Cristo. No hay otro. Vamos a la siguiente pregunta. Laurita, ¿puedes leer la siguiente pregunta? De hecho, son 3 preguntas. Y vamos a ir contestando una por una. Segunda de Corintios 4:6, pero vamos a dejar que Laurita lea la pregunta y la cita. Dice 2 Corintios 4:6 y contesta, ¿quién mandó que la luz resplandeciese cuando todo era tinieblas? ¿Quién es el que resplandeció en nuestros corazones? ¿Con qué propósito trajo la luz a nuestras vidas?
Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Segunda de Corintios. Ay, perdón, estaba por unas hojas. Perdón. No hay cuidado. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Okay, entonces la pregunta, te voy a yo haciendo las preguntas ahorita con lo que leíste. ¿Quién mandó que la luz resplandeciese cuando todo era tinieblas? Dios Dios, muy bien, Dios. resplandeció la luz. Y luego la otra pregunta, ¿quién es el que resplandeció nuestros corazones? Dios, Cristo, ¿verdad? Cristo. Bueno, Cristo es Dios, ¿no? Pero la persona de Cristo viene mencionada ahí. Corazones para Y la iluminación. tercera pregunta, ¿con qué propósito trajo luz a nuestra vida? Para iluminar nuestros corazones. ¿Para qué dice? Para iluminación de nuestros corazones. Ok, dice, El ¿con qué propósito conocimiento. trajo? Ajá, para que tuviésemos, Del dice, conocimiento de la gloria de Dios. amén. Entonces, Para iluminación del nosotros conocimiento de la estábamos gloria de Dios. en tinieblas, hermanos. Ninguno de los que estamos aquí conocíamos al Señor, vivíamos en tinieblas. Y aún aquellos que fuimos educados, creados en un lugar cristiano, no nacimos en la luz porque nuestros padres sean cristianos. ¿Cómo nacimos realmente? En tinieblas. Porque no se trata de lo que está alrededor, sino de lo que me ha sido revelado. Hay mucha gente que toda su vida ha ido a la iglesia y está en tinieblas. Estábamos en tinieblas, no entendíamos nada, no veíamos nada, pensábamos que estaba bien y así caminamos toda nuestra vida. Pensamos que eso era normal. Les voy a poner un ejemplo que es muy, muy tonto, que no se asemeja a ese grado, pero yo recuerdo la primera vez que usé lentes, pues me sorprendí porque me di cuenta y yo decía, ¿a poco así ven todos? De verdad. Me acuerdo que íbamos por el periférico en Ciudad de México y alcanzaba a ver las placas de los carros y yo no sabía que la gente podía ver las placas de los carros. Como yo nunca alcanzaba a ver las placas, porque la primera vez que usé lentes, ¿saben? Mi graduación era casi 4 dioptrías. Entonces ya se podrán imaginar que sí había una gran diferencia, ¿no? Entonces me di cuenta que yo vivía en tinieblas, ¿sí? Que yo vivía en tinieblas, por decirlo así. Y yo no sabía, yo pensé que todos veían como yo veía. Yo asumía que todos tenían la visión que yo vine a conocer a todos cuando me puse lentes, ¿sí? Todo lo veía abstracto. Entonces así pensamos que estamos bien, no vemos, pensamos que estamos bien, no vemos ni asumimos nada, pero dice la palabra de Dios, hay otro versículo que dice que Él ha dado mandamiento, Él dio mandamiento para salvarnos, ¿verdad? Y entonces aquí así lo vemos, que Dios mandó. Así como aquel día que leímos en Génesis 1 y dijo Dios, ¿qué dijo en Génesis 1? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Igual. Un día el Señor en la vida de la hermana Dalia dijo, y sea la luz. Y sea la luz. Así que ese primer día de la creación ha sido el primer día de todos los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y sea la luz, ese fue nuestro primer día. Y sea la luz. ¿Cuál fue su primer día? ¿Lo pueden acordar? ¿Se pueden acordar de ese día en el que les iluminó el Señor? Ese fue el primer día. Entonces, fue un mandato del Señor. Dice, ¿quién es el que le resplandeció? Pues dice aquí, como leyó Laurita, dice, para que, ¿qué versículo es? Se me fue. 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios resplandeció, ¿verdad? A través de Cristo, ¿verdad? Él se reveló a nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Pues que le conozcamos a Él, que le conozcamos, que tengamos una comunión con Él. Dice, ¿por qué antes? La tercera pregunta, a ver, Carlita Denise, ¿puedes leer la tercera pregunta, por favor? Porque antes de que la luz viniese a nuestra vida, estábamos en tinieblas. Según de Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, entonces, ¿por qué antes de que la luz con mayúscula? ¿Por qué está con mayúscula? Porque habla de Cristo. Porque se refiere a Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, de Cristo. ¿Por qué antes de que la luz, o sea, antes de que Cristo viniese a nuestra vida, estábamos en tinieblas? ¿Por qué? De acuerdo a esta cita. Porque estaba encubierto, porque estábamos cegados de entendimiento. Muy bien. Porque estaban encubiertos, ¿verdad? Estaba encubierto, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? Satanás es el Dios de este siglo, el adversario de Dios nos tenía cegados y tiene cegados a los incrédulos, ¿no? Alguien decía, ¿cómo es posible que alguien que es considerado inteligente, porque saben que hay pruebas de inteligencia, ¿no? Que les dicen cuánto IQ tienes, ¿no? Coeficiente intelectual. Hay gente que tiene un coeficiente intelectual arriba del promedio, que son muy inteligentes, son muy capaces y han llegado a ser a lo mejor grandes carreras profesionales. Y ellos se hincan ante una imagen de barro, de oro, que ellos mismos hicieron. Y creen que es Dios. Y dices, ¿cómo es alguien tan inteligente que puede hacer cálculos que yo apenas si me aprendí las tablas y con mucho trabajo, ¿verdad? ¿Puede esa persona creer esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque ¿quién los cegó? Están cegados por el enemigo, ¿sí? Están cegados por el enemigo. Entonces, tenemos que orar por esas personas para que les resplandezca la luz del Señor. Dice, después, ahí vamos a seguir abajito, estamos en ese primer día donde Dios hizo la luz. Después de haber producido luz, Dios mismo la aprobó, por decirlo así. Vamos allá para que lo vean, lo vuelvan a leer ahí en Génesis capítulo 1. ¿Sí? Si lo tienen ahí, pueden leer. Estamos en los versículos del 3 al 5. Cuando el Señor hizo la luz, dice, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. No que Dios no supiera que la luz era buena. Yo creo que nos da una enseñanza. Él, digamos, como si hubiera evaluado la luz, aunque es como cuando sabemos que el Señor descansó el séptimo día. ¿Ustedes creen que Dios necesitó un descanso? ¿Estaría cansado el Señor? No, pero nos enseña algo. Él vio la luz y vio, observó, evaluó, hizo un alto. La luz es buena, ¿sí? Nos está enseñando que la luz es buena. Y dice aquí, si la luz que vemos es buena, ¿cuán bueno ha de ser el que es manantial de luz? Y luego sigue diciendo, y separó Dios, así dice en su versículo, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó. Desde el principio de la creación, desde el principio de la Biblia, no vemos la palabra unidad, ¿sí? Sino que es la palabra que vemos, separación. Y es la palabra que más parece poco diplomática, parece una palabra racista para muchos, de acepción de personas. ¿Qué palabra?
Esa es una excelente palabra, gracias. Discriminatoria, ¿no? Separar. Ahora que se trata de unidad, se trata de inclusión, se trata de aceptar todo, ¿no? Creo que hay una iglesia cristiana por aquí sobre este bulevar, creo que es iglesia cristiana, y tiene un título afuera que dice, ¿qué dice? Yo sé que tú sabes. Es una iglesia para todos. Esta es una iglesia para todos, Sí. ¿no? Y suena bien. Hermanos, esta es una iglesia para todos, pero Dios no nos quiere dejar como estamos, nos quiere transformar. Pero el mensaje ahí es un mensaje que trae un sentido. Esto es una iglesia para todos. ¿Qué está diciendo de alguna forma? Sí, aquí como tú vengas, quien tú eras, así te aceptamos, así quédate, así te amamos, así estás bien, ¿no? Okay. Y ahí dice, es una iglesia, así tiene el eslogan afuera, ¿no? Me llama mucho la atención, yo no lo había visto hasta hace poco. Y vemos que aquí el Señor separó la luz de las tinieblas. ¿Qué enseñanza? Desde el principio el Señor separa, porque a veces decimos, es que Dios es amor, ¿no? Dios es bueno, Dios quiere la unidad. Hermanos, no a costa de la verdad. La unidad no puede ser a costa de la verdad. Y dice, el principio de la creación estuvo marcado por separación, y van a subrayar a lo mejor los que rayan su Biblia esa palabra, porque la vamos a encontrar más de una vez en este capítulo. Separación. Esto también aplica en lo espiritual, no nada más separó la luz de las tinieblas, sino todo tiene una aplicación espiritual. Vamos a la siguiente pregunta, Erika López, por favor, si puedes buscar en tu Biblia, 2 Corintios 6:14. Dice, lee 2 Corintios 6:14 y explica con tus propias palabras lo que entiendes. Vamos ahí a 2 Corintios 6:14. Estamos hablando de que el Señor separó la luz de las tinieblas el primer día de la creación. Y no nada más vemos que la Biblia nos habla de una separación natural, noche y día, sino también espiritual. ¿Ya tienes aquí tu micro? Es que hay dos. Bueno, adelante, dale. Ahorita sigues tú. Te salvaste. Te salvó la otra Erika. 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué podrías explicar ahí, Erika? Dice que expliques con tus propias palabras. Pues bueno, yo aquí, no sé si esté mal, aquí habla del matrimonio, aquí en yugo desigual. Podría ser, no te unas en yugo desigual, sí. ¿Con quién? Sí, con un incrédulo. Ajá. Y más adelante, ¿qué dice? Y luego dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues realmente el Señor nos ha hecho justos a nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos hacer inclusión con el mundo, ¿verdad? Ya nos separó el Señor. Así es. Y más adelante, ¿qué sigue diciendo? Luego dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues realmente, pues, es un contraste completamente, ajá. Es totalmente... no hay comunión, ¿verdad? No. Entonces, aquí hay 3 preguntas que se le pueden decir que son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que no busca ser contestada, sino busca llevarnos a una reflexión, ¿sí? Entonces, esa pregunta es retórica. O sea, nos está dando la respuesta está en la misma pregunta. No sé si me explico. La respuesta está en ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Sí? Ninguna. Entonces, hoy en día, bueno, hay matrimonios, como decía Erika, que los unen, ¿verdad? Los pastores y no son cristianos, o uno sí, otro no,
y no le ven nada de malo. Hay gente que hace negocios, sociedades, firman documentos con personas no creyentes. Hay personas que tienen sus mejores amistades y su mayor comunión, no conocidos, porque todos tenemos conocidos, pero comunión, ¿con quién? Con inconversos. Y dice, no hay relación la luz con las tinieblas. Hay personas que hacen sus congregaciones y llega gente que tiene talento para tocar el piano, tiene talento para cantar, no son convertidos, pero luego los meten a los ensayos, estar al frente para involucrarlos, ¿sí? Para motivarlos a que sigan y para tener una buena música. Hay mucho de eso, pero dice aquí que no puede haber comunión. Oraciones que se citan a oración, no importa lo que tú creas, no importa el Dios que tú busques. Vamos a juntarnos a orar. Suena bien, pero no hay comunión, la luz con las tinieblas. ¿Quién hace esa separación? ¿Quién hizo esa separación tan drástica? ¿Quién hizo ese rechazo? ¿Quién? ¿Tú, Vicky, Jorge? ¿Quién? Dios mismo. Entonces, para el mundo, el Dios de la Biblia es un Dios intolerante, ¿no? Así lo describirían. Si ese es el Dios, yo no quiero nada con él, dice la gente. Mi Dios no es así. Entonces, ¿quién es su Dios? El Dios de este siglo, ¿verdad? Porque el Dios que creó los cielos y la tierra marcó una separación. Dice adelante, Dios separó la luz de las tinieblas poniéndoles distintos nombres. Ahí en Génesis capítulo 1, donde estamos situados, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Al darles nombres, queda manifiesto que Él es el Señor de ambas. Por lo tanto, nosotros tenemos que dedicarle a Dios todo nuestro tiempo. Tenemos que vivir para Él cada día y descansar en Él cada noche. Imagínense que si llega un niño aquí a la iglesia que yo no conozco, llega un niño y le digo a este niño, a partir de hoy tu nombre va a ser Joaquín. Entonces, ¿qué pensarían de mí? ¿Qué pensaría usted, hermano Manuel, de mí? Ya le pasó algo aquí, ¿verdad? ¿Cómo que? ¿Por qué yo no le puedo poner nombre al niño? ¿Por qué? Porque tiene nombre, pero aparte, ¿por qué? Porque no soy su mamá, ¿verdad? Imagínense que llegara tu hijo, Erika, que acaba de nacer y yo le pongo nombre. ¿Tú no te enojarías conmigo? Dirías, pues, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Está bien que nos queremos, pero ya que le ponga nombre a mi hijo ya es muy pasado. Entonces, cuando el Señor le pone nombre a las tinieblas y nombre al día, Él está diciendo, yo soy el dueño, yo soy el Señor, yo soy el único que tengo derecho a ponerle el nombre, ¿verdad? Yo soy el Señor. No soy el intermediario, no soy una fuerza, no soy la acción, soy el Señor del día y de la noche. Entonces, ¿qué me dice a mí? Pues que el sol tiene que obedecer a Dios y también la luna y las estrellas tienen que obedecer a Dios. No, a mí también me está diciendo, a mí me está hablando que mi tiempo, mis 24 horas, mis horas del día, ¿para quién tienen que ser? Para el Señor del día. Y hasta mi tiempo de descanso, ¿para quién tiene que ser? Para Dios, ¿verdad? Para Dios. Entonces, Erika López, segunda versión. No. Ahora sí, por favor. ¿Cómo tenemos que vivir cada día de nuestra vida? Juan, ¿puedes leer Juan 9:4, por favor? Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
puedes responder cómo tenemos que vivir cada día de nuestra vida. Trabajando, pero también descansar en el Señor. Ok. ¿Cómo tenemos que vivir cada día de nuestra vida? Aquí, ¿quién está hablando en este versículo? Jesús. Porque todo lo que el Señor nos enseña y todo lo que el Señor nos manda, Él mismo nos dio ejemplo. ¿Se fijan? No nos está diciendo te es necesario, sino Él habla de sí mismo, porque nos está poniendo ejemplo. Me es necesario. ¿Saben qué es necesario? Algo que es necesario. Es obligatorio, necesario. No hay otra. No es opcional, es necesario hacer las obras del que me envió. Hacer las obras del que me envió. Sí, hay que trabajar, ¿verdad? Pero no nacimos para trabajar. No fuimos llamados de las tinieblas a la luz para seguir igual, sino fuimos llamados para hacer ¿qué? Las obras del que me envió, ¿sí? Las obras del que me envió. Me gustó alguna vez alguien que escuché que le dijo a alguien, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy arquitecto, yo soy ingeniero. No, te pregunto a qué te dedicas. Pues es que yo soy arquitecto, hago casas. ¿Pero eres cristiano? Sí, soy cristiano. No, entonces, tú me estás diciendo cuál es tu oficio. Yo no te estoy preguntando cuál es tu oficio. Yo te estoy preguntando a qué te dedicas. ¿A qué te dedicas? Enoc significó, ¿qué significaba el nombre de Enoc? Dedicado ¿a quién? A Dios. ¿A qué como cristiano? Yo me dedico a Dios, estoy dedicado a Dios. No tienes que ser pastor o tener un título. Cada hijo de Dios somos dedicados a Él. Me es necesario, nos es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, nos está hablando de nuestra vida aquí en la tierra. Dios te dio vida y te salvó porque tiene obras, dice la Biblia en Efesios, que Él ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada uno de ustedes, Dios preparó obras para cada uno de ustedes. ¿Sí? Para la hermana Dalia, para Sara, para la hermana Vicky, para cada uno. Para mí hay obras, para mí, diferentes a las suyas. Cada quien tenemos diferentes. Y el Señor nos dice, es necesario que esas obras que Dios preparó para que anduvieses en ella, las hagas mientras que, ¿qué significa el día dura? ¿Cuál es el día de tu vida? Pues mientras tengas vida. Cuando llega la noche ya no tienes chance, ¿verdad? Lo que ya no puedes hacer nada, ya las tiendas están cerradas, ya no puedes salir, se acabó el tiempo. Entonces nosotros tenemos que hacer las obras que Dios nos ha encomendado a cada uno mientras tengamos vida. Porque va a llegar un día en que no sabemos cuándo va a ser ese día, pero un día, y puede ser mañana, puede ser hoy, y se habrá acabado nuestro día. No sabemos cuándo se va a acabar ese día. Podemos pensar que cuando seamos viejitos. No sabemos cuándo se va a acabar ese día. Entonces, es necesario hacer. Hermano, a ti te es necesario hacer lo que Dios te mandó mientras tengas vida, tengas posibilidades de hacerlo. Como dice Eclesiastés, no te vaya a pasar como ese Eclesiastés 12 que habla de la vejez y entonces te veas viejo y en tu corazón no tengas contentamiento. ¿Por qué? Porque no hiciste las obras, no te acordaste de tu Creador, como dice ahí, en los días de tu juventud, o sea, en los días en que tenías capacidad. ¿Cómo tenemos que vivir cada día nuestra vida? Haciendo las obras que Él nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Es que yo tengo que ir a trabajar al restaurante, ¿cómo se llama? A Cántaros.
Vayan a Cántaros, ella hace ofertas especiales, no se crean. Ella va, hoy tengo que atender a la gente, tengo que ir acá, Señor, ayúdame a tener mis ojos espirituales abiertos para hacer las obras que tú ya preparaste. ¿Qué preparaste para mí, Señor? Muéstrame, ¿qué preparaste para mí? Porque digamos que tú le estás sirviendo físicamente a un jefe, pero más allá le estás sirviendo al Señor en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces dice ahí, el ciclo diario de la vida nos recuerda que hay un tiempo determinado para hacer nuestros deberes. Así también nuestra vida en la tierra no es eterna y tenemos que cumplir nuestro propósito mientras el día dura, es decir, mientras vivamos. Después será demasiado tarde. Había un pastor, Leonardo Ravenhill, que predicaba con mucha pasión y decía, 5 minutos en la eternidad y te vas a ver arrepentido. Porque vas a decir, ¿por qué no busqué más al Señor? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no prediqué más? ¿Por qué no le hablé a los perdidos? ¿Por qué no ayuné? ¿Por qué no serví? ¿Por qué? Y dice, ya no habrá vuelta atrás. 5 minutos, dice él, así decía, es una expresión figurada, ¿verdad? No es literal, 5 minutos en la eternidad. Entonces, este ciclo diario nos recuerda que también nuestra vida tiene un ciclo. Cada día es una oportunidad de vivir de tal manera que Dios se agrade de nuestras vidas. 1 Corintios 10:31, lo voy a leer, creo que ya es muy conocido por todos. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hago, aunque sea lo mínimo, ¿verdad? Sí, aunque sea salir a manejar, ¿cómo lo tengo que hacer? Para la gloria de Dios. A veces salimos a manejar y vamos de volada, ¿verdad? Rápido, así, probando la velocidad del carro, a ver si jala como me dijeron, ¿no? Como decía mi papá, con el puro olor del calcetín, ¿verdad? A ver si jala este carro. Y ahí vamos. O nos enojamos. ¿Quién se ha enojado y ha agarrado el carro enojado? Parece que quieres estrellarte y le metes más, ¿no? Luego llegas a un lugar donde dice prohibido estacionarte. ¿Y qué haces? Te estacionas. Es que es rápido, voy a tal parte. Y haces lo mismo que todos los demás. Haces lo mismo que todos los demás. Vas manejando y ves que hay alguien que está ahí parado tratando de salir, ¿no? De esos que se quedan así, está todo el tráfico. Y tú, aunque no puedes pasar porque estás a vuelta de rueda, te cierras y te pegas al otro carro como si así fueras a llegar 1 hora antes a donde vas, ¿no? Y no dejas pasar al que está aquí. ¿Por qué somos así? En todo, hasta en esos detalles. Hasta en esos detalles. Toda nuestra vida. En todo lo que hacemos. Que Dios se agrade. Su palabra nos enseña en Lamentaciones 3, 22 al 23, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Ese es solo un ejemplo, ¿no? La verdad es que haríamos otra clase de eso. Cada día, cada actitud, cada acción, tenemos que reflejar al Señor. Lamentaciones 3, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo pueda leer? Que ya lo tenga, levante su mano, por favor. Yo todavía no lo encuentro, si alguien me hace el favor. 22, 23, sí. Lamentaciones 3, 22 y 23. Sí, dice, porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué está hablando? Cada día, ¿qué se renueva cada día? Sus misericordias. Entonces tenemos que agradecer y tomar esa oportunidad cada mañana, esa oportunidad de vida que Dios nos ha dado para vivir mejor que el día de ayer. Cada día tiene que ser mejor. Cada día tiene que ser mejor. Vamos a Salmo 4:4. Dice, la noche nos enseña que hay un tiempo para detenerse,
finalizar nuestras actividades y evaluar nuestra vida diaria. Vamos allá a Salmo 4:4. Se los voy a leer. Dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hasta aún en la noche, hermanos, me llama la atención que ese versículo empieza con temed. No empieza con temed. ¿Con qué empieza? Temblad, que todavía es mayor. Temblad. Es casi un pánico, temblad. Tenemos que temer al Señor. Y ahí dice que aún en nuestras camas, ¿qué tenemos que hacer según este versículo? Meditar en nuestro corazón, aún estando en la cama y callar. Estamos hablando que Dios es el día, el Señor del día y de la noche. Que para Él tenemos que vivir y también en Él tenemos que ir a descansar. Y les voy a decir que hay alguien que se ha vuelto el Señor de la noche y del día, ¿verdad? Hasta en la noche. ¿Y saben qué leí? Que a veces hay problemas de sueño porque los impulsos de la luz del celular confunden el cerebro. Porque el cerebro, al estar en oscuridad, el cerebro sabe que es tiempo de dormir. Y esto altera el ciclo del sueño porque el cerebro ya no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, por la luz del celular. ¿Cuántos se duermen con el celular? ¿Cuántos es lo último que ven? Nadie. Qué bueno que no hay ni uno aquí que lo vea en la noche. Me da mucho gusto. ¿Sí? Pero Él se ha vuelto el Señor. Él le hago como persona, ¿verdad? Pero la noche, esa noche para cuando nos acostamos, que no nos dormimos luego, ¿para qué creó Dios ese momento en que no nos dormimos luego? ¿Para qué? Para meditar. ¿Qué hicimos hoy? Así como dijimos que el Señor hizo la luz y vio que la luz era buena, como si la evaluara, ¿verdad? Como si evaluara su propia obra, que estaba perfecta y Él sabía, nos enseña que también tenemos que evaluar nuestras acciones. ¿Qué hice hoy? ¿En qué perdí el tiempo hoy? ¿Por qué le grité al vecino? ¿Por qué? Perdóname, Señor. ¿Sí? ¿En qué se me fue el tiempo? Me la pasé 1 hora en Facebook, ¿no? Y estar meditando en Él y en su palabra. Salmo 139, 23, 24. Dice 23, 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Quién es el que tiene que examinar cómo está nuestra vida en nuestro día? ¿Quién? ¿Por qué Dios y no yo misma? ¿Por qué? Porque si yo me evalúo, pues voy a pensar que estoy bien, ¿verdad? Yo siempre me voy a evaluar, pues no tan mal. Tengo que dejar que Él me examine a mí. Dice, esto también apunta hacia el fin de nuestros días, cuando nuestra vida terrenal sea interrumpida y tengamos que dar cuentas a Dios de cómo vivimos en la tierra. Hermanos, ahorita que ya está oscuro y que muchos ya vamos a dormirnos en unas par de horas más, 3 horas más, no sé. Cada noche, cuando nos vamos a dormir, ¿cuántas horas duerme usted? ¿Duerme 5 horas? ¿Duerme 6? ¿Duerme 12? ¿14? ¿16? ¿15? ¿Alguien dijo 15? Hebreos 9:27 dice: y de la manera en que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada que nos vamos a dormir, hermanos, cuando nos vamos a dormir, nos acostamos y estamos así, ¿qué parecemos? Muertos. Parecemos muertos. Cada que nos vamos a acostar es un recordatorio que un día vamos a morir. Cada que se está haciendo noche nos recuerda que ese tiempo del día se está terminando. Y de alguna forma cada día nos recuerda a Dios, un día vas a morir. ¿Estás preparado? Porque nada más hay una vida, nada más dice, después de la muerte viene el juicio una sola vez. No hay reencarnación,
hay otra oportunidad para hacer las cosas mejor. Hermanos, esta es tu oportunidad y la mía de glorificar a Dios. No hay otra. No hay otra. Esta es la oportunidad. No va a ser como en el cielo. Esta es la oportunidad preciosa de glorificar y vivir para Él. Y después de esto viene el juicio. Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, Dios va a traer toda obra a juicio. No hay nada que se haga en este mundo, no hay nada que se haga o que se deje de hacer, aún en los pensamientos, aún en las intenciones, que Dios no sepa y que no vaya a examinar. No hay nada, no hay absolutamente nada en esta tierra que le pase a Dios desapercibido. No hay. Aquí estamos acostumbrados a ser alumnos, sentarnos hasta atrás, pensar, vamos a dar cuenta al maestro, ¿verdad? Estamos acostumbrados a salirnos con la nuestra y nos creemos muy listos, pero el Señor nada ha pasado desapercibido. Entonces va a haber un juicio, Dios va a examinar nuestra forma de vida, todo está siendo tomado en cuenta por Dios. Tenemos que darle buenas cuentas a Dios. Vamos a seguir en la segunda hoja y nos dice esta explicación, fíjense, pongan atención, por favor, dice, algunas personas discuten que no pudo haber una tarde y una mañana. ¿Por qué dice tarde y mañana? ¿Así viene en dónde? ¿En dónde dice tarde y mañana? En Génesis, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice eso? Pues cada día. Y fue la tarde y la mañana de un día, fue la tarde y la mañana del segundo día, fue la tarde y la mañana del día 3, así. Dice que algunas personas discuten que no pudo haber tarde y mañana antes de la creación del sol, porque dijimos que estamos en el día 1 y ¿en qué día Dios hizo el sol? En el día 4. Entonces dicen, ¿cómo pudo haber tarde y cómo pudo haber mañana si no hay sol? ¿Sí? Dice, sin embargo, el sol no determina la duración de un día. Sí lo saben, ¿verdad? En la escuela nos enseñaron que el día, el tiempo de 24 horas de un día lo determina ¿qué? ¿El movimiento de qué? Que le llamamos movimiento de ¿qué? De rotación, ¿verdad? Entonces dice, sin embargo, el sol no determina la duración de un día, sino la rotación de la Tierra. O sea, la Tierra dice de tal manera que la Tierra giraba en su propio eje desde el día 1. Y Dios a través de Moisés nos deja saber, ¿por qué Moisés? Porque Moisés escribió el libro de Génesis. Nos deja saber que el primer día de 24 horas había determinado. O sea, el tiempo de 24 horas es cuando la Tierra termina de girar alrededor de su propio, o sea, no alrededor, sino sobre su propio eje. No tiene nada que ver con el sol. Este fue el primer día, no solo del mundo, sino también de la semana. También el primer día de la semana resucitó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 16:9. Le voy a pedir a Bianca, por favor, si puedes leer Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. ¿Cuál es lo importante de este versículo para esta clase? Que resucitó el primer día. Muy bien. Que resucitó Jesucristo el primer día. ¿Y estamos en qué día de la creación? En el primer día. Entonces, este fue el primer día de la creación y también nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día. De tal manera
que en el primer día de la semana recordamos a Cristo tanto como creador como redentor. Nuestro primer día de la semana, ¿cuándo es? El domingo, ¿verdad? Entonces, recordamos a Él como creador porque fue el primer día de la creación, pero también lo recordamos como redentor porque Él resucitó en el primer día. Génesis 1, 6 al 8. Vamos a pasar a otro versículo ya, vamos avanzando lentamente, pero vamos avanzando. Y ahora acabamos de concluir el día 1. ¿Qué día sigue? El 2, ¿verdad? Sí, esto sí no lo sabemos. Por lo menos del 1 al 10 no lo sabemos, perfecto. Génesis 1, 6 al 8 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y otra vez, ¿qué palabra viene? Separe. ¿Cuántas veces llevamos esa palabra de alguna forma? 2, ¿verdad? Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, versículo 8, dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Vamos a empezar a estudiar el día 2. Dice, debemos recordar que las aguas cubrían toda la tierra. No había tierra, o sea, tierra seca, masa de tierra seca, que sobresaliera por encima de las olas. Estaba lleno de agua, ¿sí? No se podía ver tierra alguna. Solo estaban las aguas con olas gigantescas. Imagínense el 70% de la tierra que es agua. Ahora imagínense esa agua, era una cantidad enorme de agua, dice, arremetiéndose de un lado a otro sobre la superficie de la tierra. Ahora Dios decide que es tiempo de crear leyes físicas que harán que las nubes, la niebla y el vapor abandonen la faz de la tierra, se levanten y floten en el cielo sobre la tierra. La palabra hebrea para expansión es ragia, que significa extender. Es decir, la expansión o el firmamento es como una sábana extendida o cortina corrida. Vamos al Salmo 104, versículo 2b. Gaby, ¿puedes leer ese versículo, por favor? Salmo 104, 2b. Sí, dice así, que extiende los cielos como una cortina. Bien, Sí. que extiende. ¿Quién extendió los cielos como una cortina? Dios. Dios, ¿verdad? ¿Cómo está la cortina? A veces, si vemos una cortina así, horizontal, ¿cómo están las cortinas? Cuando no están extendidas. Plegadas, ¿verdad? O sea, así estaba las aguas, ¿verdad? Ese vapor que desprende, las nubes son hechas de agua, estaba así, y Dios de repente con su poder extendió, se levantó, no sé cuántas toneladas de agua. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Es verlo? Yo creo que nuestra mente no, mi mente no. Imagínate, toneladas de agua, vapor, se fue levantando, 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 levantando. Y esa expansión, eso que se levantó, ¿qué fue? Dijimos agua, ¿verdad? Agua, vapor, ese vapor que sale de las aguas, se levantó y es lo que hoy le decimos cielo, le decimos firmamento, le decimos atmósfera, ¿sí? Ese espacio exterior fue levantado. Dios lo extendió. ¿Sí? A nosotros hasta nos cuesta una cortina, hasta cortinas eléctricas está muy difícil. Ay, híjole, dale para. Y el Señor en su palabra se levantó. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Dice, en otras palabras, Dios creó la atmósfera. Dijimos que esa expansión le podemos decir atmósfera, le podemos decir firmamento, cielo, de alguna forma es todo esto, ¿sí? Podemos deducir que esta atmósfera estaba compuesta por una capa de agua mucho más gruesa que en la actualidad. Cuando esa agua se levantó,
porque dice la Biblia que separó, ¿qué? En este versículo. En el día 1, Dios separó la luz ¿de qué? De las tinieblas. Y en el día 2, ¿qué separó? Entonces, unas aguas las separó, que son las aguas que ¿a dónde fueron? Hacia la atmósfera. Y las otras aguas que quedaron aquí, pues es lo que tenemos como océanos, como mares, como lagos, ríos, ¿sí? Esas son la separación de esas aguas. Entonces dice, en otras palabras, Dios creó la atmósfera. Podemos deducir que esta atmósfera estaba compuesta por una capa de agua mucho más gruesa que en la actualidad, ya que mucha de esta agua fue derramada posteriormente durante el diluvio universal relatado en el capítulo 7 de Génesis, que lo vamos a ver un día con la ayuda de Dios. De tal manera que la presión atmosférica era diferente a la del día de hoy y por lo tanto las condiciones de vida también son diferentes. Eso lo vamos a ver o entender más adelante. ¿Por qué? Porque hubo un diluvio y mucha de esa agua que estaba en la atmósfera cayó aquí a la tierra. Entonces había una capa más grande de agua que ahora no tenemos. Vemos otra vez que la palabra separación, donde dice y separe las aguas de las aguas, esto es para distinguir entre las aguas que están arropadas en las nubes y las que cubren el mar. Dios posee en el firmamento, o sea, en la expansión que le llamó firmamento, cielos, almacenes desde donde riega la tierra. Él es un Dios glorioso y todopoderoso. ¿Dónde está el micro? Linda, ¿puedes leer, por favor, Isaías 55:10? Isaías 55:10. De los cielos, la lluvia y la nieve, lo que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla, siembra y pan. Entonces, el Señor tiene almacenes ¿de qué? En el cielo. De agua, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Pues de que la tierra fructifique, de dar lo que la tierra necesita para poder ser fructífera y para que estemos bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Le voy a pedir, por favor, a Gaby que la lea. Y después de Gaby, hermano Oscar, usted va, por favor, a ayudarnos con la siguiente pregunta que dice Génesis 1:6. Pero vamos a leer Hechos 14:17, Gaby y Vicky, Salmo 19:1. Dice, ¿por qué podemos decir que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio? Gaby, ¿puedes leer Hechos 14:17, por favor? Hechos 14:17. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Por qué podemos decir que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio? ¿Tú qué contestarías, Gaby, con lo que tú entiendas? Pues su testimonio en este caso sería la creación, las lluvias que nosotros estamos hablando, pues es parte del testimonio de lo que Dios hizo. Sí. Si no hubiera, hermanos, hasta usted cuando usted se va de vacaciones y usted tiene perritos, ¿quién tiene perritos en su casa? Y cuando se van de vacaciones, ¿te has ido de vacaciones, Sarita? ¿Qué haces con tu perrito? Lo cuida a tu hermano, ¿verdad? Entonces, si alguien se va de vacaciones y tiene un perrito y lo deja ahí, ¿verdad? Sin agua, sin comida, sin apapacho, sin sacarlo, ¿qué pasa, Pau? Se muere. Mira, ya terminó rápido con el perrito. ¿Sí? Entonces, a nosotros nuestro Señor nos hizo, nos creó y no nos abandonó, sino nos da nuestra lluvia a su tiempo. ¿Saben que si no lloviera, qué pasaría con el mundo? Nos moriríamos. Y cada que Dios nos da lluvia, es decir, nos creó, pero nos está diciendo, yo te estoy cuidando,
¿sí? Estoy al pendiente de mi creación. Hago que las cosas funcionen para que estén bien. Entonces, cuando llueve, hermanos, aún cuando estamos aquí en la congregación y que corremos y tápale y los micros y párate, decir, Señor, cada que llueve pienso en ti. Tú eres el que mandas la lluvia. Cada que veo el arco iris, pienso en ti. Eres tú, te estás manifestando. Te estás manifestando. No guardé la ropa, la dejé ahí. Ay, qué barbaridad. Señor, gracias porque tú te estás manifestando. Cada que llueve estás dando testimonio de ti. Y no nos damos cuenta y no te vemos. Salmo 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Creo que está muy claro, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Hermano Oscar, por favor. Dice la pregunta. Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, hay expansión, y después añade, e hizo Dios la expansión que nos enseña esto. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? ¿Dónde está el sabio? Sí. 2 Corintios. Porque todas las promesas de Dios, amén, son en Él. Sí, en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué tiene que ver lo que estamos viendo? Que todas las promesas son en Dios, el sí y el amén. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que el Señor dijo, hay expansión. ¿Y qué dice el mismo versículo? ¿Qué dice? Hay expansión. ¿Y qué sigue en ese versículo? E hizo Dios la expansión, ¿verdad? A mí, si lo leyera sin sentido, me parecería repetitivo. Hay expansión y que luego diga, hay expansión e hizo Dios la expansión. Pues obvio, ¿no? Me parece obvio. O sea, ¿por qué tanto? Porque Dios nos quiere decir que en Él todas las promesas son amén. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios dice, lo hace. Lo hace. Él dijo y Él hizo. Dice, a diferencia de nosotros, Dios lo que dice lo hace. Nosotros decimos, oye, ¿cuándo vas a arreglar ese foco que está mal, esa luz? Le dice la esposa al esposo. Y el esposo dice, mañana. ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo pasa? 1 año, dice Sarita, 1 año. Si bien les va. Por eso se tarda. Bueno, entonces dice, Él siempre cumple su palabra. De la misma manera, lo que Dios demanda de nosotros, Él mismo lo produce en nosotros. Vamos a ver ahí Filipenses 2:13. Como ya nos ganó el tiempo, lo voy a leer. 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice aquí que lo que Dios demanda de nosotros, Él mismo lo produce. O sea, cuando Dios nos dice que amemos, que seamos mansos, sed mansos. Cuando Dios dice sed mansos, ¿quién va a producir eso realmente? ¿Quién? Él. Sí, Él. De tal manera que a nosotros nos toca esforzarnos en su gracia. No nos vayamos a ir al extremo y dice, bueno, pues si Él dice, Él lo produce, pues que Él haga todo, ya dijo, ¿no? O sea, pues yo no hago nada. ¿Por qué no eres amoroso? Pues Dios dijo, Él que lo haga. No somos robots, ¿verdad? Ni mopeds de Dios, títeres o algo así. O sea, Él ya nos dio la capacidad, ¿sí? Dios ya nos dio la capacidad. 2 Timoteo 2:1. Si alguien ya me ganó y está cerca del micro, lo puede leer. Amén, muchas gracias. Entonces dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hagan de cuenta que yo
nunca he podido tocar un instrumento y es algo que es mi trauma. Me hubiera gustado tocar un instrumento, ¿no? Entonces, si el Señor me dijera, Carla, toca el piano. Ay, Señor, por más que yo pasé horas y horas, lo prometo, horas y horas. No, pobre mis papás, todo lo que aguantaron y no jalé. Pero si Dios me dice, Carla, toca el piano, Él me daría ese talento de tocar, ¿verdad? Ese oído musical, esa coordinación, todo me lo daría. Pero no me va a levantar Dios de mi lugar y me va a llevar a tocar el piano, ¿verdad? Dios ya me puso esa capacidad de hacer lo que Él me está diciendo, pero yo tengo que esforzarme en la gracia. Ya lo tengo. Cuando Dios nos dice, sed mansos, Él ya puso esa mansedumbre en nosotros, pero nosotros tenemos que practicarlo, poner por obra lo que Él ya puso en nosotros. Entonces dice aquí en su hojita, en su estudio, notemos que dice, y fue así. Él mandó y sucedió. Fíjense que aparte en esa cita de Génesis, aparte agrega, y fue así. Y nosotros a veces leemos tan rápido, ya me sé todo el primer capítulo de Génesis, lo he oído como 100 veces, ¿no? Y fue así. Y pensamos que está de extra, y fue así. No, tiene algo, y fue así. O sea, Él mandó y sucedió. A su palabra no se le puede hacer resistencia. Lo que Dios comienza, lo termina. Él comenzó el proceso de crear la atmósfera y el firmamento y Él mismo se encargó de terminar su obra. Por eso dice que Dios dijo, haya expansión y dice más adelante, y fue así. O sea, Él lo terminó. Esto, dice la última pregunta, nos da gran confianza a todos los que estamos aquí, a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Por qué? ¿Por qué nos da confianza? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Alguien me puede ayudar a explicar esta pregunta? Dice, esto nos da gran confianza. ¿Por qué, hermanos, el leer que Dios dijo, haya expansión y separe las aguas de las aguas? Y luego dice, y fue así. ¿Por qué eso me da confianza? ¿En qué me ayuda? Según Filipenses. ¿En qué me ayuda? ¿Por qué? A ver, Sarita, ¿por qué? Hasta hay una canción de ese, aquel que toda buena obra empezó. O sea, y habla de eso, que la va a terminar en nosotros. El Señor no es como nosotros, no deja las cosas a medias. Lo que empieza, lo termina y Él lo va a perfeccionar en nosotros. Amén. Así, hermanos, ustedes nos vemos en las empresas, en las plantas, dice WIP, W-I-P, significa Work in Process, ¿sí? Cuando dice WIP, tú sabes que están las piezas en proceso, no han sido terminadas, les faltan otros procesos. Aquí en esta congregación estamos en WIP, ¿sí? Obra en proceso. Así que cuando me veas a mí y dices, híjole, la veo media chueca, tiene un carácter todavía medio desequilibrado, WIP, ¿sí? Obra en proceso, obra en proceso. Y nos desesperamos, pero Él prometió terminar. Y un día, hermanos, cuando estemos con Él, así como cuando creó Dios el firmamento y dijo, y fue así, y estemos con Él, va a decir de nosotros, y fue así. Te llamé, te salvé, ¿verdad? Te transformé a la imagen de Cristo, como te lo prometí, y fue así. Y fue así. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor, que me llena, Señor. Me da esperanza de ese día, Señor, de ver tu obra terminada en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Ve con nosotros, Señor, a donde vayamos. Y te damos gracias por este tiempo. Te volvemos todos juntos a levantar a nuestra hermana Sofi y su esposo Sergio en estos tiempos
de mucha dificultad que están pasando, Señor. Te pedimos por ellos, pero no nada más por ellos, sino por nosotros, porque también hemos de pasar por situaciones difíciles, Señor, para que al verlos a ellos, Señor, también nos preparemos. Nos prepares tú para cualquier cosa que tú hayas planeado que pasemos, Señor, y podamos glorificarte, Dios. Que seas tú glorificado en sus vidas, Señor, y sean fortalecidos en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.